Espíritu Santo. Amén. Digámosle juntos al Señor. Aleluya, Señor. Y Jehová está en su templo. Vamos. Alábale, que Él vive. Él está aquí, hermanos. Y Jehová está en esta iglesia. Y alábale, que Él vive. Amén. Gloria a Dios. Vamos con sus palmas. Y alábale, 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 que Él vive. Alábale, 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 que Él vive. Jehová está en su templo. Alábale, que Él vive. Jehová está en su templo. Alábale, que Él vive. Alábale, alábale. Vamos, alábale al Señor. Alábale, 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 que Él vive. Dios tiene a todo el mundo. ¿A dónde? En sus manos tiene a todo el mundo. En sus manos tiene a todo el mundo. En sus manos tiene a todo. En sus manos Dios tiene a todo el mundo. ¿A dónde? En sus manos tiene a todo el mundo. En sus manos tiene a todo el mundo. En sus manos tiene a todos. En sus manos. Vamos. Te tiene a ti y a mí. ¿A dónde? En sus manos te tiene a ti y a mí. En sus manos te tiene a ti y a mí. ¿A dónde? Tiene a todos en sus manos. Y allá en el cielo se oye lo que la iglesia le canta. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. Vamos todos a alabar a... Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, Señor! Y vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Y allá en el cielo se oye lo que la iglesia le canta. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Y vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Vamos. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y cuando el nombre, vamos, de los redimidos, y todos alababan al Señor. Oh Señor, unos oraban y otros, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Oiga, hermano, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar
a gozar, nos vamos a gozar. ¿Dónde? A las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. ¿Vamos a dónde, hermanos? Nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Dígale, nos vamos a gozar. ¿A dónde? Nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y el Señor, y alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Y lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. ¿Tiene lluvias? Y lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Y lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Y donde los tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Y yo lo siento en mí, yo lo siento, vamos. Su espíritu me hace cantar, y yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. su espíritu me hace cantar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca Cristo
Pero Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Pero Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Vamos. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. ¿Quién viene? Cristo. ¿Quién salva? Cristo. ¿Quién bautiza? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Pero Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Vamos. Yo le estoy esperando. Y yo le estoy esperando. Con vino y aceite me ungió. Y todo mi ser Restauró. yo estaba solo y herido, aleluya, cuando Él me encontró. Mas con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió. Y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Mas con vino y aceite me ungió. Mas con vino y aceite me ungió. Mas con vino y aceite me ungió. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Él, hermanos. Oh, bendito es tu nombre. Oh, gracias, Señor. Oh, dáselo fuerte a Él en esta mañana. Oh, Espíritu Santo, recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, Padre. Gracias, Jesús. La gloria sea para ti, Señor. Gracias, Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Hasta aquí llega el tiempo, hermanos, de la alabanza. Amén. Le voy a pedir que, hermanos, como siempre, estemos atentos. Estemos, hermanos, reverentes. Amén, a lo que pasa en este lugar. Dios es grande, Dios es bueno, hermanos. Amén. Y aquí estamos por Él. Bienvenidos los hermanos que a través de la transmisión también han podido gozarse, hermanos. Amén. Aquí estamos para alabar a Dios. Mis hermanos allá también sé que han estado cantando, han estado, hermanos, gozándose. Amén. Le voy a invitar a que oremos por su palabra en esta mañana para que todos seamos bendecidos. Oremos, hermanos. Amado Señor, muchas gracias le damos. Queremos orar en esta hermosa hora para que usted nos bendiga a través de sus hermosas palabras. Dios amado, sé que sus escrituras son santas, son bendición, son poderosas. Amén. Que Señor, sé Gloria que hoy a pueden Jesús, hacer una aleluya. obra grande en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendíganos a todos los que estamos acá. Mis Bendito hermanos a través su de la nombre. transmisión, Señor, bendígales. Sea usted el poderoso Dios, el que nos ayude a Gloria a entender Dios. cada palabra que vamos a recibir en esta mañana. Así que, Padre, quedamos en sus Aleluya. manos. Gloria al Bendíganos. Señor. Y sea usted que haga esa obra en esta hora. Gloria a Dios. Gracias, Padre, le damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria Amén, al Señor. Y bien, hermanos, yo les bendiga. Quedamos con nuestro pastor, nuestro hermano Julio. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Déjame un poquito más, por favor. Un poquito más. Súbelo más. Bueno. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Me alegro de verlos esta mañana. Gloria a Dios. Y aunque ya el hermano Mauricio dio la bienvenida a los hermanos que nos ven a través de la transmisión, pues igual nos sentimos contentos de saber que también ellos pueden ser bendecidos y pueden ser edificados a través de este culto, a través de todo lo que aquí se hace, a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Hay de que los bendecimos desde El Salvador a todos ellos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Me alegro, hermanos, de que nos vamos a ver. Estamos de nuevo, como va el tiempo, ¿verdad? Cada domingo que viene,
Yo digo, Dios mío, si hace poquito estuvimos acá todos y ya estamos de nuevo acá. El tiempo, hermanos, como decimos, como que vuela. Pero vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Vamos a seguir con el libro que tenemos, hermanos, meditando, que es el libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Como ven, ya esa pared bastante adelantada. Poquito le hace falta y no logramos terminarla porque se nos acabó el blog. Y ya compré 500 más. Ya que compré 500 más para que podamos continuar con esa pared. Así de que gracias a Dios y a la ayuda de los hermanos que están colaborando con esto, tanto dentro de la congregación como fuera de la congregación, agradecemos al Señor que ya tenemos, hermano, todo esto avanzado. Y como dije, el domingo pasado les dije que ya íbamos a tener la cerámica acá, en la iglesia. Ahí atrás está toditita la cerámica, hermanos, la que va en el altar, la que va en el piso desde aquí hasta la ampliación. Ya tenemos toda la cerámica. Y también parte del pegamento, ya está también ahí comprado parte del pegamento. Así de que tenemos todavía para seguir avanzando en esto. Así de que Dios nos ayude porque todavía nos hace falta mucho, bastante. Pero hemos visto la mano de Dios. Hemos visto a Dios obrando y eso es bueno. Saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros apoyándonos. Así de que mi hermano Daniel me escribió en la mañana, está enfermito, el pastor de allá de Las Moras. Y está bien malo, lo escuché bien mal. Pero que Dios le ayude a él y lo sane pronto. Bueno, hermanitos, capítulo 2 de Filipenses. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, el versículo 2. Y esta mañana quiero hablar sobre las señales de la unidad espiritual. ¿Qué señales presenta una iglesia cuando tiene unidad espiritual? Que es muy importante. Dios te bendiga, Frank. El reverte. Vamos a leer, hermanos, el versículo 2 y dice: completad mi gozo. Y si le hiciéramos al apóstol Pablo acá una pregunta, ¿cómo completamos tu gozo? Él diría, versículo 2, él diría, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Siéntese, hermano. Dios lo bendiga. Como hermanos lo mencioné, quiero hablar esta mañana sobre qué señales presenta una iglesia cuando tiene unidad espiritual. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué es lo que podemos ver en una iglesia manifestarse para decir que esa iglesia tiene unidad espiritual? La unidad, como ven, es un tema que Pablo lo toca continuamente en algunos pasajes. Porque, claro, el que la iglesia del Señor sea unida es muy importante, sumamente importante. Si bien es cierto, hay no podemos negarlo que a nivel mundial la iglesia evangélica no tiene una unidad perfecta, porque no la tenemos. Tenemos diferencias, algunas veces son doctrinarias, otras veces son de forma o de fondo. La mayor parte son doctrinarias. Y eso no nos permite a nosotros que tengamos una unidad desde ese punto de vista. Pero hay algo que nos hace a la iglesia ser unidos, no importa dónde estén los cristianos, en China, Japón, Venezuela,
No importa. Y es que la palabra de Dios dice que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y es el espíritu en cada creyente lo que permite que nos mantengamos unidos como iglesia. Aunque en la práctica y desde otras perspectivas no tengamos esa unidad. Realmente al principio, cuando uno lee el libro de los Hechos, no solamente el libro de los Hechos, Jesús en una ocasión en el capítulo 17 del libro de San Juan, ustedes han de recordar una oración bien importante que el Señor hace. Y dentro de esa oración, en el capítulo 7, Él ora al Padre y dice que Él ora para que nosotros seamos uno, así como Él y el Padre son uno, que también ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Si Jesús no hubiese considerado la unidad como algo de suma importancia, lo más probable es que nunca hubiera hablado sobre eso y tampoco hubiera pedido al Padre que nosotros fuésemos un evangelista. Y viendo a Jesús orar de esa manera, entonces la unidad es muy importante. Obviamente, en términos humanos, la unidad también es muy importante en términos seculares, ¿verdad? He mencionado en algunas ocasiones con cuánta facilidad cualquier persona, cualquier familia que se una puede salir adelante y lograr muchas cosas. Los desacuerdos no nos permiten desarrollarnos, ni nos permiten prosperar, ni nos permiten salir adelante, ni vencer obstáculos, ni cosas por el estilo. Los desacuerdos son un problema muy serio para poder lograr objetivos. Pablo recuerde que estamos tratando de una situación que se estaba dando dentro de la iglesia de Filipos. Recordemos que Pablo está dirigiéndose a esta iglesia, una congregación muy amada por él, una congregación en la que él detecta algunas cosas que pueden terminar con la unidad de la iglesia. Y esto es bueno que lo sepamos, porque debemos recordar que la palabra de Dios dice que todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza. Debemos aprender para no tener las mismas experiencias, para no poder cruzar por los mismos problemas. O por lo menos si los tenemos, saber cómo debemos resolvernos para que podamos seguir adelante. Y Pablo ya usted vio que ha detectado ciertas cosas que se estaban dando en la iglesia y ya habló él de los falsos maestros, los judaizantes que se habían introducido. Ya lo vimos en ocasiones acá, como ellos querían añadirle a la salvación por la gracia la circuncisión. También Pablo señaló a los enemigos de la cruz, que eran los cristianos de apariencia que estaban allí, que no eran nada más de nombre, pero que en sus corazones cristianos no eran, porque eran enemigos de la cruz. Pero también señala el peligro de la que enfrentaba la unidad de la iglesia. Pablo ve a la iglesia de Filipos como una iglesia unida. Pero a pesar de esa unidad y de la madurez que esta iglesia tenía, porque dentro de todas las congregaciones, hermanos, que Pablo funda, Filipos es una congregación muy madura a comparación de las demás iglesias que él fundó. Pero la iglesia, a pesar de su madurez, estaba ya en peligro de ser dividida. Cuando las iglesias son divididas, entonces Satanás puede hacer desastres en una congregación, puede terminar incluso con ella. De hecho, donde yo nací en el Evangelio, que es una iglesia de la Misión Centroamericana, aquí en Ciudad Merliot, en el año 81, creo, 80, allí había una iglesia, la visión se llamaba Iglesia Evangélica Vida Nueva, Misión Centroamericana. Allí nací yo y ahí estuve unos cuantos años con el hermano Ismael, que juntos nos convertimos el mismo día en esa iglesia. La Iglesia Misión Centroamericana tiene muy buena doctrina. Conozco su doctrina ahora y es una muy buena doctrina. Es como juzgar a las iglesias bautistas por una, juzgarla a todas por igual. No, quien no conoce a la iglesia bautista la juzga sin conocerla. Yo conozco
la iglesia bautista, no solamente un sector aquí en El Salvador, sino en los Estados Unidos. Y no son nada que ver con la iglesia bautista que usted tiene siempre en mente allá por la Miramonte, allá por ese lugar, ¿cómo se llama? La Miramonte creo que es parte de eso ahí, es muy probable, no recuerdo bien, pero no tiene nada que ver con eso. La iglesia bautista en un sector de Estados Unidos, créanme, mis respetos en la doctrina que ellos tienen. Lo que pasa es que las iglesias, las congregaciones y algunos hermanos juzgan al bautista sin conocer su doctrina y siempre piensan que todos son lo mismo. No es así. De ninguna manera no es así. Y la misión centroamericana también tiene una muy buena doctrina. La diferencia que hay es el mover del Espíritu Santo. Nosotros aquí damos libertad a que el Espíritu Santo se mueva y que pueda hacer la obra que Él quiere hacer en la vida de los cristianos. Ellos no es que no crean en el Espíritu Santo, solo que no creen, no consideran ellos que los dones todavía estén vigentes. Allí nací yo, no quiero salirme del asunto, allí nací yo en esa iglesia. Ahora, con el paso del tiempo hubieron problemas doctrinarios. Y entonces hubieron dificultades y la iglesia se destruyó por una cuestión doctrinaria. Entonces, claro, las iglesias corren ese peligro de poder dividirse o de poder destruirse. Y en Filipos ya había Satanás sembrado la división. Recuerdan ustedes que el domingo pasado vimos que Pablo llama a dos personas allí a que se pongan de acuerdo, a Síntique y a Evodia. Él dice, ruego a Síntique y a Evodia a que se pongan de acuerdo. No vemos ese mismo llamado para la demás congregación. Específicamente estaba en Síntique y en Evodia. Sin embargo, lo lógico es pensar que tanto Síntique como Evodia han de haber tenido también un grupito que una apoyaba a una y la otra apoyaba al otro. Similar a lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Cuando ustedes llegan al capítulo 3 del libro de Primera de Corintios, han de recordar que también Pablo amonesta a esa iglesia porque también ya estaban divididos. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y había un grupo que eran simpatizantes de Pedro y un grupo simpatizantes de Apolos y otros simpatizantes de Pablo. Entonces había... Es bien dañino. Por eso es que cuando comienza a haber dentro de una congregación un espíritu de división, hay que cortarlo de raíz inmediatamente para que la iglesia al final no termine destruida o siendo totalmente dañada en cuanto a la división. Para eso el apóstol Pablo les mencionó a ellos algunas cosas en las que ellos tenían que pensar para evitar, hermanos, la división. Y él lo menciona en el versículo 1 del capítulo que hemos leído. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, que lo vimos la vez pasada, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. El domingo pasado vimos lo importante que es la práctica dentro de la iglesia de cada una de estas cosas. Ahora, si la iglesia en Filipos, porque no tenemos mayor información, pero si la iglesia en Filipos tomó el consejo del apóstol Pablo, lo más probable es que Evodia y Síntica lograron ponerse de acuerdo. Si lograron ponerse de acuerdo, entonces erradicaron el mal de la división. Entonces evitaron que la división siguiera caminando, siguiera avanzando, hasta tomar más ventaja dentro de la iglesia y al final terminar destruida. Pero si la iglesia en Filipos tomó el consejo del apóstol Pablo, entonces lo más probable es que lograron evitar esas dos cosas. Una, evitar que la iglesia terminara totalmente dañada y dividida. Y la otra es que lograron la unión de Evodia y Síntique. Eso ya era bastante. Porque de esa manera se evitó que la iglesia siguiera siendo más dañada. Ahora en los versículos que hemos leído, Pablo presenta algunas señales. Cuando una iglesia está teniendo unidad espiritual.
¿Cómo sabemos que una iglesia tiene unidad espiritual? Antes de comenzar con eso, déjeme decirle esto. ¿Qué es lo que hace posible? La pregunta es esta. ¿Qué es lo que hace posible que una iglesia tenga unidad espiritual y que un creyente sea espiritual? Porque si la iglesia ha de tener unidad espiritual, escuchen esto, la espiritualidad de cada uno de ustedes es importante. Si la iglesia va a tener unidad espiritual, la espiritualidad de cada uno de ustedes es importante. Es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hace posible que la iglesia tenga unidad espiritual y tener creyentes espirituales? Debe ser a partir de un hecho que recibimos el día en que nosotros creímos en Cristo. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Lo tiene? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo escribe a esta iglesia en Éfeso y les recuerda que antes de venir ellos a Cristo estaban muertos, porque la paga del pecado es la muerte. Hay una muerte espiritual en los seres humanos. No importa que lo sepan, no importa si lo saben o no, no importa si lo sienten o no. En términos bíblicos, están muertos ante los ojos de Dios. Una persona que no tiene a Cristo está muerta. Y aquí es donde quiero que le pongan cuidado. Vuelvo a repetir esto. Una persona que no tiene a Cristo está muerta. Pero cuando esta persona muerta viene a Cristo, recibe vida. Por lo tanto, pasa de muerte a vida. Y desde ese punto de vista, escuchen todos ustedes, no existen iglesias muertas ni existen creyentes muertos. No existen tal cosa. ¿Cómo puede una iglesia ser muerta si tiene la vida de Cristo? ¿Cómo? Muéstreme cómo, porque yo no sé. ¿Cómo puede un creyente ser muerto si tiene la vida de Cristo en su corazón, en su espíritu? ¿Cómo puede ser muerto? No hay ninguna manera de pensar que hay muerte en la iglesia y hay muerte en un creyente. Eso es ilógico y es antibíblico. Lo que pasa es que algunos creyentes miden la espiritualidad por los dones. Si una iglesia no tiene dones, dicen ellos, es muerta. Antibíblico. No existe nada que nos enseñe nada sobre eso. Porque entonces quiere decir que un hermano que no tiene ningún don, pero es un buen cristiano, está muerto entonces. ¿Por qué no habla lenguas? ¿Por qué no profetiza? ¿Está muerto por eso? No, de ninguna manera. Él vive porque tiene vida en su interior. Es la vida que le proporciona el Espíritu Santo. Ahora que el Espíritu Santo decide darle algunos dones a algunos hermanos, esa es otra cosa. Pero no significa que el que no tiene un don esté muerto, de ninguna manera. Eso es lo que hace posible que una iglesia pueda tener unidad espiritual, porque juntos tenemos y compartimos la misma vida, que es Cristo. Y eso es lo que hace posible que un creyente también pueda tener espiritualidad, porque ha pasado de muerte a vida. Ahora bien, ¿cómo sabemos? Deben haber señales para mostrar que una iglesia no solamente tiene unidad en vida, no solamente está unida por el Espíritu y que tiene vida. Debe haber una señal que evidencie que tenemos unidad espiritual. Y ahí es donde el apóstol Pablo menciona, hermanos, estas señales. En el versículo 2, él dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. En primer lugar, una iglesia que tiene unidad espiritual siente lo mismo. Ya le voy a explicar cada una de esas cosas. En segundo lugar,
tienen el mismo amor. En tercer lugar, tienen unanimidad, unánimes. Y en cuarto lugar, sienten una misma cosa. Aparentemente todo es igual, pero no. Hay una diferencia entre cada una de esas cosas. Vuelvo a decir esto. Estas son señales que presenta una iglesia que tiene unidad espiritual. Son por lo menos, hermanos, 4. Sienten lo mismo. El versículo dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Son 4 señales que presenta Pablo de una iglesia que tiene unidad espiritual. Hoy veremos nada más la primera. La primera es la que veremos hoy como una señal de unidad espiritual. Y Pablo dice que todos debemos sentir lo mismo. Sentir. Sentimiento, no. No se refiere a eso. El problema es que cuando hablamos de sentir, por lo general, el cristiano siempre piensa en alguna clase de emoción. Siempre piensa en alguna clase de sentimiento. No. Aquí Pablo está hablando de unificar las mentes, teniendo la misma mente, unificar los pensamientos. Y como ve, el domingo pasado hablamos también de nuevo sobre eso. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando Pablo habla mucho, constantemente sobre algo, eso es la manera en la que ellos quieren decirnos, esto es importante. Pónganle cuidado a esto, céntrense en esto, fíjense en esto. De tal manera que para él es importante recordarnos qué importante es la unidad. Y por eso ustedes ven que comienza diciendo, sintiendo lo mismo como la primera señal y la última señal, sintiendo una misma cosa, y aparentemente es lo mismo. Pero lo repite, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué hace eso? Ya se lo dije, es porque él quiere que nosotros le demos importancia a eso. Es muy importante para la iglesia. Entonces, sentir lo mismo es unificar las mentes. Es lograr que todos tengamos el mismo pensamiento. Y usted dirá, pastor, ¿es posible tener un mismo pensamiento? Cualquiera diría, imposible. Imposible es que todos nos unamos en una misma mente. Pero no, sí es posible. Lo que debemos entender es una cosa. ¿Cuándo y en qué momento es que debemos unificar nuestras mentes y tener un mismo pensamiento? Obviamente no estamos hablando de que todos ustedes tienen que pensar como yo y todos pensar igual todos y toda la vida, todo el tiempo. No se refiere a eso. Lo que pasa es que hay cosas en las que debemos unirnos en la mente y unirnos en los mismos pensamientos para poder lograrlas. Si no unimos nuestras mentes para poder lograr algo, no lo vamos a lograr. Si queremos lograr algo, si tenemos una meta, si tenemos un objetivo, debemos unificar las mentes. Si no unificamos las mentes, el objetivo no se logra. Le voy a poner un ejemplo negativo, pero válido. Vaya a Génesis. Génesis. Y al no mandarle el capítulo, por lo menos los que han leído la Biblia saben de qué voy a hablar. Capítulo 11. Amén. ¿Lo tiene? Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es que uno. ¿Cómo podemos decir que no se puede ser uno con el pueblo si aquí dice que estos eran uno? Lograron unificarse, lograron unir las mentes. Y mire para qué. Dice, y todos estos tienen un mismo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Todos ellos habían logrado unificar sus mentes. Y vean lo que dice el texto. Estos han comenzado una obra y nadie los va a detener.
Pero la idea principal que presenta el texto es esta, que cuando alguien se une con otro, no hay cosa que no puedan lograr. No hay cosa que no puedan lograr. Pero ellos no solamente estaban edificando una torre, también estaban edificando una ciudad. Y dentro de la ciudad, una torre. Escuchen esto. Este es un ejemplo negativo de cómo todo un pueblo logró unificar sus mentes para lograr hacer algo que ofendía a Dios. Para hacer algo que Dios lo evaluó y lo condenó, porque era un desafío a Dios. Hay libros antiguos de los babilonios, y algunos de esos libros antiguos de los babilonios dicen que la ciudad de ellos, la que estaban construyendo, los dioses, ciudad. Y esos libros de babilonios dicen que en cada ladrillo que ellos ocupaban, escribían el nombre del dios babilonio Marduk. Cada ladrillo tenía eso, de la ciudad y la torre. De tal manera que cuando Dios vio eso, que nadie los podía detener, oiga esto, Dios mismo tuvo que intervenir, porque si Dios no interviene, el texto dice, nadie los detendrá. ¿Cómo es que gente perversa, cómo es que gente mala, cómo es que gente que desafiaba a Dios pudieron unir sus mentes? ¿Cómo pudieron hacerlo? Tenían un propósito, sí. Tenían un bien común, sí. Un objetivo común, una meta común. Y eso que era común para ellos les permitió unir sus mentes. ¿Cómo lograron hacerlo? ¿Cómo pudieron lograr la unificación de sus pensamientos para hacer algo que representaba la soberbia de ellos delante de Dios? La grandeza de ellos delante de Dios era un desafío a Dios. Pero lograron unificarse. Y si ellos lograron unificar sus mentes para poder construir una ciudad y una torre que desafiaba a Dios, ¿por qué la iglesia del Señor no puede unirse para lograr los objetivos que la iglesia se propone? Hermanos, aquí en la tierra, todas las iglesias tenemos metas. Todas las iglesias tenemos propósitos, objetivos, anhelos. Queremos lograr algo. No hay una iglesia en el mundo entero que no tenga propósitos, que no tenga metas. No estamos por estar. Tenemos un propósito, y es que la obra de Dios siga avanzando, que la obra de Dios siga caminando. Si ellos, siendo hombres malos, pudieron unir sus mentes para algo perverso que desafiaba a Dios, ¿por qué no nos vamos a unir nosotros? Para hacer algo que honra a Dios. Ellos estaban haciendo algo que afrentaba a Dios, que desafiaba a Dios, el orgullo de ellos, la soberbia de ellos. ¿Por qué no nos unimos nosotros para lograr algo que estamos haciendo para la gloria de Dios? Yo no me puedo quejar. De hecho, estoy hablando de esta manera, pero sé que estoy hablando con un pueblo que está trabajando, que está apoyando, que está colaborando, que está haciendo, que está accionando. Y eso se debe a que lo más probable, tal vez no todos, o yo, ojalá que sí todos, pero la mayoría de ustedes tienen el mismo pensamiento, el mismo sentir. Estamos unificando nuestras mentes, nuestros pensamientos para lograr algo que tiene que ver con la obra de Dios. Si no nos unimos, no podemos lograr nada. Nada. Y Pablo tiene que escribirle a esta iglesia y les dice, sientan lo mismo. Pablo está pensando en erradicar divisiones, pero también está pensando en que la iglesia en Filipos podía lograr mucho si lograba sentir lo mismo, pensar lo mismo, unificar sus mentes. No nos da mucha explicación de qué problemas había entre Evodia y Síntique, pero imagino yo que se han de haber armado ahí ciertas discusiones, pleitos y disensiones como se dan en cualquier iglesia. No hay una iglesia que escape de los pleitos, las disensiones, las discusiones, las divisiones. Ninguna iglesia escapa de eso. Todas las iglesias están expuestas a los ataques de Satanás
Él quiere dividir la iglesia, mete discordia en uno, mete discordia en otro, mete a pleito a uno, mete a pleito al otro. El propósito de él es desunir la iglesia. Pero ustedes y yo somos inteligentes, ¿o no? No se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Vamos a trabajar de tal manera que todos vamos a tener, hermanos, en nuestra mente el mismo propósito, el mismo objetivo, la misma meta. Vamos a terminar esto para la gloria de Dios, hermanos. Si ellos estaban edificando una ciudad soberbia, dándole honor a sus dioses, nuestra ciudad, nuestros dioses la edificaron. Y tan soberbios eran que cada ladrillo, hermano, es como que cada bloque de eso yo le ponga mi nombre. Me estoy robando la gloria que le pertenece a Dios. Pero ellos honraban a sus dioses de esa manera. Y en cada ladrillo, dicen los escritos babilonios, ¿verdad?, que en cada ladrillo ellos colocaban Marduk, el nombre del dios de ellos. No, esta ciudad la edificaron los dioses. Si ellos daban honra a sus dioses mediante una edificación. Y aquí es donde muchas veces el impío no entiende. Hay personas que no entienden y nos critican. Y cuando vean todo esto terminado, saben que van a decir algunos: mire, esto es del hermano Julio. Eso van a decir. Porque el impío no entiende. Piensan que es de uno. Bueno, cuando me muera tienen que haber un hoyo, no sé de cuánto magnitud, y me echan todo esto, hermanos. Yo siempre he dicho, vamos a hacer esto porque quiero que le queden a nuestros hijos, quiero que le quede a sus niños, quiero que nos queden a nuestros nietos, a esos niños que están allí en la escuela dominical, a otros que andan en la calle, que van a venir a este lugar y aquí van a componer sus vidas, aquí van a ser restaurados, aquí Dios les va a bendecir, aquí Dios les va a ayudar, aquí Dios les va a dar un buen camino en este lugar. No seamos egoístas. Ay, ¿para qué voy a colaborar si ni mío es? Tampoco es mío. Tampoco es mío. Pero me va a encantar si Dios me permite, que yo no sé cómo funciona eso, pero si Dios me permite ver desde los cielos, me va a encantar ver niños que están quedando acá, jovencitos que están siendo restaurados. Me va a encantar saber que ustedes y yo dejamos algo aquí para la gloria de Dios. Que ellos vengan. Ya les dije a ustedes, allá afuera hay un sistema que se los va a acabar. Hay un sistema de vida que les va a acabar sus hijos. No tienen ni idea de lo que estamos pasando, ni idea de lo que estamos viviendo, ni idea de cómo va avanzando el plan de Satanás para, hermanos, destruirnos, para destruir la vida de los seres humanos. Ni idea tienen, hermanos, de lo que está sucediendo. Es increíble. Hay un sistema que los va a apartar a nuestros hijos del evangelio, los va a apartar. Hagamos algo y trabajemos por ellos, que les quede un lugar para que ellos vengan y teman a Dios y aprendan a amar y a servirle a Dios. Hagámoslo. Hagámoslo. No, es que es complicado, hermano, lo que está sucediendo. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre el metaverso. ¿Alguna vez han leído algo sobre eso? Es un mundo paralelo, cósmico, paralelo a nuestra vida. Uno se pone sus cosas aquí en la cabeza y lo transporta a usted hacia un mundo que aparentemente lo hace ver como si fuese real. Ese es un sistema. Ahí puede casarse, puede comprar propiedades y es un mundo irreal. Todo eso, hermano, es un sistema que aparta a la gente de Dios. Y los jóvenes que están en la actualidad son muchachos que tienen una mente demasiado abierta y creen que la tecnología es la salvación del mundo. No lo es, en la condenación. Porque muchos de ellos pueden ser arrastrados por ese sistema. ¿Qué es lo que debemos hacer la iglesia del Señor? Bueno, mediante nuestro presidente sigue construyendo cárceles, la iglesia que siga haciendo iglesias. Y yo no es que esté en contra de eso, hay que la haga. Está bueno. Al fin y al cabo la Biblia dice que esas cosas se han hecho para los malos. No hay ningún problema con eso.
Pero mientras ellos construyen cárceles, la iglesia de Cristo tiene la obligación de iglesias, más iglesias y más iglesias y más iglesias y más iglesias. Meterle al Salvador iglesias donde se predique a Cristo, donde se le enseñe al hermano que aprendan a ser unidos en la obra de Dios. Y Pablo llama a esta iglesia y dice: hermanitos, sientan lo mismo, tengan una misma mente, tengan un mismo pensar. Es la única forma en la que ustedes y yo vamos a poder lograr una cantidad de cosas como cualquier otra iglesia. Ojalá que algunos hermanitos de otras congregaciones escuchen esto. Tienen que apoyar a sus pastores en los proyectos que hay en la obra. Deben de apoyar a sus pastores. Yo siempre he dicho que si una iglesia todavía tiene un pastor ahí en ese lugar, que le dé gracias a Dios, porque este trabajito nadie lo quiere. Nadie. Yo aquí le pregunto a los muchachos: ¿no quiere ser pastor? No, yo quiero tocar la batería. Y le pregunto al otro: ¿no quiere ser pastor? No, yo quiero la trompeta. Y le pregunto al otro: ¿no quiere ser pastor? No, yo quiero ser corista. Nadie quiere ser pastor. Pero hay un pueblo que es negativo, hermano, pero se unieron. Y Dios vio claramente y dice: a estos si no los detenemos, oiga la palabra que usa, nadie los puede detener. Cualquier unidad que hay, hermano, puede avanzar mucho y lograr mucho. Ejemplo negativo, pero podemos ver con claridad que sí es posible unificar las mentes. Aunque ellos lo hicieron, hermano, desde un punto negativo, la iglesia debe hacerlo para la gloria de Dios. Ellos honraban sus dioses colocando los nombres de sus dioses ahí en los ladrillos. Nosotros sabemos que esto es para la gloria de Dios. Honremos a nuestro Dios con esto. Y yo sé, los hermanos dicen: no, hermano, es que aquí no habita Dios, sino que aquí, y es cierto. Pero necesitamos un lugar donde venir a adorar al que está aquí, ¿o no? Necesitamos un lugar donde venir a adorar al que está aquí. Eso es verdad. Es cierto, la palabra dice: Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Es cierto, es verdad. Dios no habita en esas paredes, en ninguna parte. Habita aquí. Eso es verdad. Pero necesitamos un lugar donde venir a levantar nuestras manos y adorar al Señor, hombre. Lidia prestó su casa. Ahí donde en la casa de Lidia inicia esta iglesia de Filipo. Allí en la casa de Lidia, allí prestó su casa. Qué bueno fuera que todos los hermanos prestaron sus casas, hombre, para predicar el evangelio. Que prestaran sus mesas para poner la Biblia allí. Amigos impíos invitan a poner cervezas ahí en vez de la Biblia. Cuando llegamos al capítulo 4 de Nehemías, no lo busque, tenemos ahí un ejemplo ya positivo. Recuerden que Israel, el pueblo del Señor, había tenido ya invasiones. Así, los asirios se llevaron la parte norte, Israel, 10 tribus. Los distribuyeron en todas las provincias de Asiria. Años más tarde, levanta a Dios para castigar a Judá y a Benjamín, a Nabucodonosor, y se los lleva en Nabucodonosor para Babilonia, 70 años cautivos. Nabucodonosor destruye la ciudad y destruye el templo, el orgullo de todo el pueblo de Israel. El orgullo de ellos, el templo y la ciudad. Con el paso del tiempo, Dios levanta a hombres como Zorobabel y como Nehemías y como Esdras para restaurar de nuevo la ciudad y el templo. Ahora llegamos al capítulo 4 de Nehemías y están reconstruyendo las murallas. Y lo hicieron bajo ataque de enemigos. Pero construyeron las murallas. ¿Cómo logró Nehemías también unificar mentes y dijo: construyamos, hagamos? No estamos haciendo nada que no esté en la Biblia, hermano. Nada.
Mire el capítulo 4 de Nehemías, por favor. ¿Lo tiene? Está después de Esdras, creo yo. Mire, el capítulo 4. Está después de Esdras, queda lo mismo, ¿verdad? Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer los sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de entre los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Todo había sido devastado. Nehemías tiene que reconstruir la muralla. Y él dice: cuando se dieron cuenta que nosotros, un pueblo que se había reunido ahí con un mismo propósito, ¿tenían un mismo sentir? Sí. Aquellos allá construyendo Torre de Babel, ¿tenían un mismo sentir? Sí. ¿Lograron unir sus mentes? Sí. ¿Unificaron sus pensamientos? Sí. Nehemías lo logró también para reconstruir la muralla. Oiga, qué importante esto. Dicen los enemigos: ¿se le volverá a estos a permitir hacer sus sacrificios? ¿Por qué Nehemías y todos los que Dios usó en esa época para reconstruir la ciudad y especialmente el templo? ¿Por qué se unificaron? Para ellos era importante volver a tener un lugar donde adorar a Dios. Para ellos era muy importante volver a tener un lugar donde se adoraba a Dios. Un lugar donde de nuevo podían decir como David: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero no había. No había el lugar donde adoraban a Dios, donde hacían sus cultos. No había altar de sacrificio. No había. Habían que ellos perdido toda comunión con Dios. Y para eso era importante volver a reedificar todo, y especialmente el templo, para volver a reunirse y para volver a adorar a Dios. Todos no. Algunos de ellos no quisieron. Había gente de mucho dinero que abandonaron a los que Dios usó para levantar esa ciudad y para levantar el templo. De mucho dinero, ellos no quisieron ayudar. Y es que así es. En las iglesias siempre vamos a tener estos dos grupos de personas. Aquellos que tienen una gran disposición para ayudar y aquellos que no. Podríamos decir que aquellos que se unieron al pensamiento de Nehemías pueden representar la gente espiritual, interesados en su comunión con Dios, interesados en su culto con Dios, interesados en volver a reunirse, interesados en escuchar de nuevo la ley de Dios, interesados en volver a hacer sacrificio para la expiación de sus pecados. Podríamos decir que estos representan la parte espiritual de un pueblo. Si es que un cristiano va a ser de mucha ayuda en una iglesia, debe tener espiritualidad. El carnal no sirve para esto. No sirve. La gente que tiene espiritualidad, que ha avanzado en su comunión con Dios, que ha avanzado en su madurez, que ha avanzado en su relación con Dios, que está consagrando su vida, tiene mayor disposición para servir a Dios. Los materialistas no sirven para esto. Porque el materialista siempre va a anteponer sus intereses personales antes que los intereses de la obra de Dios. Siempre es así. El materialista siempre va a pensar en él antes de pensar en los demás. El materialista va a pensar primero en él antes de pensar en la obra de Dios.
Los materialistas tienen ese problema. Son materialistas y eso no les permite a ellos, hermanos, ser de mucho beneficio en la obra de Dios. Para ellos la parte material es más importante que la parte espiritual. Le pondré un ejemplo. Llegó un hombre donde Jesús y le dice, ¿qué hago para ser salvo? Y el Señor le dice, guarda los mandamientos. Luego Jesús, el joven dice, bueno, todos los he guardado. Todos. Y Jesús le dice algo. ¿Quieres ser perfecto? Y dije, sí. Bueno, he guardado todos los mandamientos y ser perfecto no me vendría mal. Sí. Quiero ser perfecto. Señor, quiero ser perfecto. Y Jesús dice, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego me sigues. ¿Qué pesó para él más? ¿Lo siguió? No, no lo siguió. La Biblia dice que él se entristeció porque tenía demasiados bienes. Se entristeció, se fue y no tomó la decisión de seguir al Señor para renunciar de sus bienes materiales. El materialista tiene ese problema. Siempre los asuntos materiales son más importantes que sus asuntos espirituales. Siempre son así. Y la gente materialista no es de mucho beneficio en la obra de Dios. Solo aquellos que son desprendidos, despegados, que no aman sus posesiones, que no aman lo que tienen, que su corazón no está pegado allí en el dinero, raíz de todos los males, el amor al dinero. La gente que ama al dinero no es de beneficio en la obra de Dios, no lo es. Y aquí es donde siempre digo, la gente que nos escucha, ¿verdad? Y ojalá que si son cristianos, pues entienden esto. Pero si alguno no es cristiano, ya oye esto, ya está el pastor, ya ve. Hablando de la palabra para que den. Porque no entiende de qué estamos hablando. No entiende que estos son problemas internos de una iglesia. Son asuntos que se deben tocar dentro de una iglesia. Son intereses que tienen que ver con Dios y con su obra. No son nuestros propios intereses. Es algo que tiene que ver con el reino de Dios. El materialista nunca es de beneficio en la obra. Nunca. Dígame, ¿dónde está su corazón? Y le diré quién es su Señor. Porque Jesús dijo esto. Allí donde tengas el tesoro, dice, ¿cómo es? Donde esté el tesoro, ahí estará tu corazón. Y luego dice, no podéis servir a dos señores. Pone a los tesoros, las riquezas como un señor. Y dice, no puedes servir al Señor riquezas o al Señor, a Dios. Donde esté tu tesoro, está tu corazón. Dígame dónde está su corazón, le diré quién es su Señor. Dos ejemplos muy interesantes para entender cómo sí es posible que las mentes sean unificadas. Por un lado, mentes unificadas para algo negativo, para algo que ofendía a Dios, como la torre y la ciudad, que representan la soberbia de ellos, algo ofensivo a Dios, pero mentes unidas. Por otro lado, tenemos a Nehemías trabajando juntamente con un pueblo que también habían unido sus mentes, que también habían unido para poder lograr un propósito, y es la reedificación de la muralla. Ahora, ¿cómo logramos? ¿Cómo logramos, hermanos, pensar lo mismo? ¿Cómo logramos unificar nuestras mentes? Pablo dice algunos consejos, hermano, en el capítulo 4. Vaya al capítulo 4 de Filipenses. Da algunos consejos para lograr tener el mismo pensamiento. Vea cómo el capítulo 4 de Filipenses dice: así que, hermanos míos,
Amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Lo tiene? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, vaya al versículo 8. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. ¿Cómo hacemos para tener el mismo sentir? Pensando en estas cosas. Pablo aconseja que para tener el mismo sentir es necesario que nuestra mente se centre en algunas cosas de buen nombre, como lo que hacemos. De nuevo, Pablo menciona que para tener el mismo sentir es necesario que nuestras mentes se centren en aquellas cosas que tienen buen nombre, a las cuales él llama cosas virtuosas. Por eso él dice, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en lo primero que somos llamados a pensar, hermanos, es en todo aquello, dice Pablo, que es lo verdadero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano, de pensar en aquello que es verdadero? Bien, vaya a Efesios 4:1. ¿Lo tiene? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, conducta, como es digno de la vocación llamado, con que fuisteis llamados. Cuando Pablo habla que debemos pensar en todo aquello que es verdadero, nos llama a una reflexión. Y la reflexión es esta: ¿soy un buen cristiano o no lo soy? ¿Mi conducta contradice lo que yo soy? Por eso dice, os ruego que andéis como es digno del llamado que cada uno ha recibido. ¿Soy un buen cristiano o no lo soy? ¿Mi conducta dice que soy cristiano o dice lo contrario? A eso se le llama lo verdadero, a la reflexión para encontrar una verdad acerca de mi conducta. ¿Soy cristiano o no lo soy? ¿Contradice mi conducta lo que soy? Os ruego que andéis conducta como es digno. Camine y viva como lo que es. Camine y viva como lo que es. Una tan sola ocasión vi en un programa una vez hace muchos años enseñándole a un príncipe cómo debe dentro de un palacio comportarse un príncipe. También estaban enseñando cómo un príncipe debe comportarse ante el público. Camina, compórtate y vive como lo que eres, decía el programa. Eres un príncipe. Debes de saber cuál conducta a ti te corresponde como a príncipe. Y ustedes y yo somos hijos de Dios, ¿sí o no? Amén. Pues caminemos y andemos y vivamos conforme a lo que somos, hijos de Dios. Reflexione, porque la palabra en esto pensad significa en esto reflexione. Hacer un análisis, razonar, pensar, hacer un juicio acerca de cuál es mi conducta como creyente. ¿Cómo es su conducta como creyente ahí con los que trabajan? Con sus compañeros de trabajo, con facilidad pueden decir
esta es cristiana, este es cristiano. ¿Pueden decir eso ellos? ¿Pueden decirlo o no? Piénsenlo. La gente debe decir, este es creyente, esa mujer es creyente, aquel joven es creyente. Los que estudian, ahí donde van a la escuela, pueden decir sus compañeros, no, este es mi compañero, mi amigo, es un buen cristiano, o es un patán igual que ellos. Piénsenlo. Pablo dice, reflexione. Piense en lo que es verdadero. Vea si su conducta no está contradiciendo lo que usted dice que es. Si usted es un creyente, camine como lo que es, hombre. Dele honor a Dios. Y en esto he glorificado a mi Padre. En esto. Y esa palabra me encanta porque es en esto y en ninguna otra cosa. Porque no hay otro texto en la Biblia que diga lo mismo. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto determina qué clase de árboles somos. Y de nuevo la frasecita esa. Descubra qué fruto está dando y sabrá qué tipo de árboles. En esto reflexione en lo que es verdadero. Allá dice Pablo a los Efesios, caminen, condúzcanse como es digno del llamado que les han hecho. Da vergüenza que las empresas, los impíos prosperan más que los cristianos. Quieren un segundo al mando, a un impío llaman. Se porta mejor que el cristiano. Eso es penoso. Deberían de llamar al cristiano. Oiga, mire, hemos visto a ese muchacho, buena conducta, responsable, serio, honesto, correcto. Démosle al puesto aquí, hombre. Este muchacho nos va a funcionar. No, al impío, al hijo del diablo llaman para ponerlo en un buen lugar. ¿Por qué? Porque el cristiano nos está dando una conducta como creyente. A lo mejor roba. Y donde quiere que ustedes trabajen, no le roben a su empleador. No sean ladrones. No roben. Lo que ande aquí en la cartera, mire, que sea honesto. Que sea correcto, porque usted se lo ha ganado con honestidad. Camine como es digno de la vocación con la que fue llamado. Pablo dice, reflexione en lo que es verdadero. Piense en su conducta, que no contradiga lo que usted dice que es. En esto pensar. Claro, cuando todos los hermanos piensan en eso, dicen, no, yo tengo que mejorar mi conducta delante de Dios. Y todos pensamos de la misma manera. Obviamente comenzamos a tener un mismo pensar. Estamos unificando nuestras mentes. Todos estamos deseando lo mismo. Mejorar nuestra conducta delante de Dios. Yo quiero que mi conducta glorifique a Dios. Y el otro dice, no, yo quiero que mi conducta glorifique al Señor. Entonces todos estamos unificando y pensando lo mismo. No, hermano, una iglesia con ese tipo de actitudes, ese tipo de pensamientos, podemos hacer mucho para la gloria de Dios. Vivamos como lo que somos, como creyentes. Luego dice, en todo lo honorable. ¿Lleva el texto? Piense, dice, en todo lo honorable. Ahí dice en su versión, en todo lo honesto. Es en todo lo honorable. Y es similar a lo que acabamos de mencionar. Van de la mano. Porque es la conducta honesta que cada creyente debe tener, que lo hace distinto de los demás. 1 Timoteo 2:2. 1 Timoteo 2:2, hermanos. ¿Lo tiene?
Primera de Timoteo, gloria al Señor, dice, por los reyes, bueno, el 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda, ¿qué, hermanos? ¿Y en toda qué? Y en toda honestidad. En todo lo que es, como dice ahí, hermanos, en todo lo honesto, lo honorable. Para que vivamos en este mundo, dice, con toda honestidad. Y recuerdo yo, hermano, lo que les conté a ustedes sobre a ese muchacho que le ofrecieron ese puesto en una empresa. Yo no recuerdo si alguno de ustedes lo habrá visto, leído, escuchado. Pero me encantó lo que vi allí. Que al muchacho lo llaman y le dice el jefe que lo han elegido a él para darle un buen puesto, ganar dinero. Y el muchacho estaba en quiebra. Tenía problemas serios económicos. Y dice, ¿y qué es lo que voy a hacer? Mira, se lo voy a resumir. Estaban pidiéndole que mintiera. Vamos a poner un ejemplo. En esto van a ir 10 cajas, pero tú dices que van a ir 20. Y te vamos a pagar un buen sueldo. Y dice, déjenme pensarlo. Y se va donde la esposa. Dice, mira, me ofrecen un lugar importante. Me van a pagar el doble. Se acabaron nuestros problemas económicos. Pero hay un problema, le dice. Que me pidan que mienta. Y dice la mujer, pero hijo, se nos va a acabar los problemas económicos. Mire, ayuda idónea la que tenía. Hijo, aquí se acabaron los problemas económicos. Se acabaron. Y el marido no nada más que pensar contrariado. Y llega a la empresa y lo llaman y a ver qué es lo que tú has decidido. Y dice él, les agradezco mucho la oferta que me han hecho, pero no. Dice, ¿por qué? Vamos a pagar bien. Porque ustedes me están pidiendo que yo mienta y yo soy cristiano. Se voltearon a ver los jefes y dicen, alguien como tú andamos buscando, que sea honesto. El puesto es tuyo, le dijeron. ¿Qué es lo que lo llevó a un segundo mando ahí? La honestidad. Hermano, donde ustedes trabajan, sean honestos, hombre. Si trabajan en una panadería, no se roben el pan. Allá donde yo trabajaba en Helen Curtis me sobraban pocos de champú, hermano. Y me decían mis ayudantes, Julio, ¿ya ven qué es eso? ¿Ah? Y yo siempre dije, ni se te ocurra volver a decirme como eso. Ni se te ocurra. Yo no voy a perder un trabajo. Y le dije yo, ¿qué tal si mi jefe nos ha aprobado, nos ha reempujado más cajas aquí para probarnos? ¿Que yo voy a perder un trabajo por tu burrada? No, ni se te ocurra. Y siempre yo regresaba todo lo que me sobraba. Todo. Y yo pude decir, bueno, cuando yo llegaba, el que era mi jefe me decía, Julio, ¿y qué pasó? No, me sobraron estas cajas, Julio. Ay, gracias, Julio, por haber traído. Ni él sabía. Se le habían ido equivocada. Yo pude haber dicho, bueno, mitad cada uno aquí del champú, ¿verdad? Y ya, poco de champú, hermano. Pero no, porque cuando yo llegué a esa empresa, me presenté como cristiano. Un cristiano que roba. ¿Cómo es eso? Me presenté como cristiano. Y les he contado a ustedes que otros que llegaron el mismo día se presentaron conmigo como cristianos y terminaron como mundanos. Les encantaba robar. Yo dije, no. Piense en todo lo honesto.